Buenas, este es el curso de Cálculo 3, Cálculo en varias variables, MAMIL 3, de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Jesús Sánchez Guevara, soy el profesor y esta es la clase, esta es la tercera clase de hecho, y lo que vamos a ver en esta clase es funciones vectoriales de, de una variable. Entonces, esta es la presentación. Vamos a ver un poquito de esto. Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es ver un poquito lo que son las funciones vectoriales. ¿Qué son las funciones vectoriales? Esencialmente son aquellas que a cada número real nos asocia un vector en Rn. Nos vamos a concentrar, por supuesto, en R3. Y también vamos a ver algunas parametrizaciones de curvas, porque inevitablemente las funciones vectoriales se usan para, para, mm, para modelizar curvas. Y asociadas a estas curvas, estas funciones, están los vectores tangente, normal y binormal. Esos también los vamos a ver, que forman lo que se llama el triedro intrínseco en una curva. Ahora, ¿cuál es la importancia de, de estas curvas o de las funciones vectoriales? La importancia de esto es la descripción de movimientos físicos. O sea, por ejemplo, una partícula que se mueve en el espacio. Entonces, una partícula no solamente nos interesa la posición, que si solamente fuera la posición veríamos un alambre fijo, sino que también nos interesa cómo es que esa, esa posición cambia con respecto al tiempo. Por ejemplo, la velocidad no es lo mismo que una partícula que vaya súper rápido, otra que vaya más lento, o varias partículas que se desplazan a diferentes velocidades. Entonces, para eso necesitamos estas funciones vectoriales y asociados a eso hay cuestiones de, de aceleración y otras fuerzas. Entonces, vamos a empezar primero con la definición, que es una función vectorial. Una función vectorial es una función que está definida con un dominio en R, porque tiene una variable, y da como resultado un vector en Rn. Se puede escribir así, donde cada una de las entradas, porque cada t tiene que tirar un XYZ, bueno, dependiendo del espacio donde caigamos, pero en cada t tiene que tirar eso, y entonces cada una de sus componentes va a ser entonces una función real de una variable. ¿Okay? Para X, para Y, para Z. A la variable t se le llama el parámetro de la función vectorial. Y a la gráfica, aquí hay un errorcillo, se le llama la curva. Entonces, por ejemplo, podemos, esta recta descrita por esta ecuación es un ejemplo de una función vectorial. Esta es la función. Vean que los componentes son esta función y esta función. ¿Okay? El dominio en este caso es todo R y lo que nos va a dar es una recta. Entonces voy a pasar al programa GeoGebra para graficar. Eso ustedes lo pueden graficar. Eso se hace directamente sobre el navegador. Entonces vamos a ver, se abre GeoGebra y vamos a la calculadora en gráfica. Bueno, esto es en 3D, si no me equivoco, entonces en 3D. Entonces vamos a la 3D. Esperamos que se abra. Y escribimos la ecuación de nuestra curva. Bien, entonces la gráfica de esto es una curva. El rojo es el X, el Y es el verde y el Z es el azul. ¿Ok? Entonces, ese sería. Voy a pasar a la presentación. Ahora, el círculo de radio R, un R positivo, el círculo, ya solamente el círculo se puede ver como la gráfica de una función vectorial. En este caso podría ser la función vectorial esta, R cos de t, R sen de t, pero eso es un círculo en R2, ¿ok? Encima. Eso es
Sí, eso se puede decir que esa es una parametrización de este círculo. Luego, pero, ojo, y es aquí lo más importante. Estas también son parametrizaciones del círculo. R cos de 2t, R sin de 2t. Con t, vean que ahora el dominio es diferente. De 0 a 1 medio. Esta de 0 a 1. Que fue la que tenemos acá. Y esta es de 0 a 4. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? La diferencia es que recuerden, vamos a ver si puedo, vamos a ver esto. Así, voy a hacerlo en la pizarra. Entonces, en este caso son círculos. Ya. En el plano. Entonces, el círculo está ahí. Entonces, la gráfica, por ejemplo, de R de t, R cos de t, R sen de t, con t entre 0 y 2pi, va en 0 va a estar aquí y después da esto y va a ser esa va a ser la gráfica. Cuando ustedes se evalúan, hacen variar el t desde 0 hasta 2pi, van a dibujar todo eso. Pero la gráfica vamos a ponerle R2 de R cos de 2t, R sen de 2t, para t entre 0 y pi. Va a ser la misma, exactamente la misma, porque cuando está en pi va a 2pi, cuando está en 0 va a 0 y así. Y va a dibujar el mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos y entre estos dos? No son la misma función. Recuerden, véanlo así. Las funciones vectoriales no solamente quieren describir la posición en el espacio de una partícula. También cómo se desplaza esa partícula, qué tan rápido se desplaza. Entonces, si t se ve como una unidad de tiempo, vean el detalle aquí, y esto es lo importante. Esta, para completar el círculo, fue de 0 a pi. Esta, para completar el círculo, fue de 0 a 2pi. Entonces, para el mismo tiempo, cuando esta de aquí apenas, no, perdón, disculpen. Cuando esta de aquí apenas va por el tiempo pi, apenas va por aquí. Esta de aquí ya va por 2pi, o sea, ya dio toda la vuelta. Entonces, esta partícula, la partícula que podría estar descrita por esta con respecto a esta, va más rápido que esta. ¿Ven? Entonces, es un movimiento donde una va más rápido que la otra. Eso es lo importante. Pero la gráfica no solamente hay que entenderla como el resultado final del dibujo que se hace, sino también cómo se va haciendo, cómo se va generando la gráfica. Porque una de esos círculos va a ser así, rápido, y en otra va a ser más lento, el doble de tiempo. ¿Ven? Entonces, y puede pasar, por ejemplo, en esto también con uno de los ejemplos que puse, que de varias vueltas al círculo. Entonces, estos son movimientos diferentes completamente y que no se notan solamente viendo la gráfica final. Aquí hay un error, como pueden ver, el t va de 0 a 2pi, disculpen acá. Aquí en este va de 0 a 2pi, aquí falta un pi, falta el 2pi aquí en todo esto, 2pi, 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 ok, aquí hice un dedazo ahí. Entonces, ya dije cuál es la diferencia. En general, podemos ver dice, ejemplo, grafique la función vectorial dada por A cos de teta, B sen de teta, C teta. ¿Okay? Donde A, B y C son
son constantes. Entonces, se puede poner de esta forma paramétrica, como la curva. Y x es igual a cos de teta, y es igual a b sec de teta. Y para graficarlo, podemos hacer variar el tiempo, porque bueno, el teta es como el tiempo. Y el teta en este caso varía en cuanto R. Podemos ver en un pedacito desde 0 hasta 2pi para ver cómo varía. Entonces, evaluamos en cada uno de esos tiempos, desde 0 hasta 2pi, vemos cómo se mueve. Entonces voy a hacer el dibujillo. En la pizarra. Entonces en la pizarra se va a ver de la siguiente manera. Entonces, esto es x igual a cos de teta, y es igual a b sen de teta, y z es igual a c con teta. Entonces, concentrémonos nada más en esto. Cuando vemos solamente la gráfica x y y es como estamos haciendo, como no estamos tomando en cuenta la altura, entonces es la sombra sobre el plano XY. Entonces, en la sombra, si yo vean que vamos a hacer variar a teta desde 0 hasta 2pi. ¿Ok? Entonces, en la línea de nuestro tiempo, disculpe, el primer tiempo podría ser 0. En el primer tiempo daría el punto. Vean que si coseno de 0 es 1, entonces sería A, 0, 0. Y bueno, aquí ya puedo pasar a la presentación para hacer eso. Para que vean cómo, si evaluamos en pi medios, en pi o en 3 pi medios y en 2 pi, nos da A0, B0, B0B menos A0. Y, ok, entonces voy a pasar a la pizarra para que vean un poquito de eso. Entonces, en pi medios, en pi, en 3 pi medios. Y en 2 pi se vuelve el punto inicial. Entonces 0B, aquí es el z no lo voy a tomar en cuenta por ahora. Y esto es 0B. Y aquí volvemos al inicio. Disculpen la letra. Entonces, aquí está el X y aquí está el Y. Entonces, vean que si nada más nos enfocamos en el X y Y, en el primer tiempo estamos aquí. En el otro vamos a estar aquí. En el otro vamos a estar aquí. Y así. Entonces, a nivel del piso, como la sombra de nuestro dibujo, se mueve así. Contraria contra el reloj. Y así. Haciendo eso. La sombra, ¿verdad? Pero el Z siempre va aumentando. Entonces, si la sombra se hace un círculo y aumenta el Z, entonces lo que va a hacer es una hélice. Vamos a pasar a la presentación. Entonces aquí está, vean que está la proyección cuando Z es igual a 0. Entonces en la proyección tenemos esa elipse. ¿Ok? Y vamos a ver si graficamos eso. Y, ajá. Entonces, aquí está de 0 a 2pi. Ajá, efectivamente de 0 a 2pi. Voy a quitar esta de aquí. Y veamos la cosa, ¿ven? Ahí está la hélice. Vean que hace una elipse. Todo el movimiento de la proyección hace una elipse. Y va dando vueltas una y otra vez. Entonces voy a poner aquí, voy a cambiar. Voy a ponerle 6pi, 8pi. Entonces ven, va dando vueltas y vueltas sobre sí mismo.
Pero las vueltas siempre forman elipses. Es una hélice. En este caso, varía, bueno, sí, hasta ahí. Entonces continuamos. Ahora, con las funciones de este tipo, hay que definir lo que es un límite a un punto, lo que es una derivada. Entonces, el límite se define así cuando yo estoy calculando el límite para un tiempo. Cuando se aproxima un tiempo, entonces el límite es el límite sobre cada, es el resultado del límite sobre cada una de las entradas. Y también hablamos de continuidad, sí, cuando yo me acerco a un tiempo, me da el valor de la función en ese punto. La derivada se va a definir de esta forma, que es muy similar, nada más que esta resta son resta de dos vectores, ojo. Y la derivada va a dar un vector. Ese vector lo vamos a llamar velocidad. Ahorita lo decimos. Ahorita lo indico. Luego, antes de esto, la derivada, al final se puede, si las funciones que las componen son derivables, entonces, ¿qué va a ser el caso para nuestro curso? Entonces, la derivada simplemente se calcula derivando cada entrada con respecto a t. La forma de visualizar la derivada es la siguiente. Voy a ponerlo en la pizarra. Dame un momentito para... Ajá, en la pizarra. Y esa es la siguiente. Con azul. Entonces ustedes tienen la curva. Entonces en un punto, aquí está RT. RT es un vector. Y RT para un momento cercano, o sea, más un H muy pequeñito, me da esto. Entonces, la diferencia que se hace en el cálculo de derivadas es esto. Pero con respecto, uno se va acercando, ese vector, voy a ponerlo en otro color, se va acercando uno aquí, el H más pequeñito, todo este vector va a ir aquí, vector en rojo. Y eventualmente lo que vamos a tener es en ese punto una tangente. Entonces, R' en ese punto es un vector que es tangente al movimiento. Si el movimiento se produce hacia allá, entonces va a ir tangente al movimiento. Entonces, cada vez que uno entienda una deriva, hay que entenderla como vector que es tangente al movimiento. Otros vectores asociados a esto son el vector, bueno, como ya he dicho, cuando ustedes derivan, la primera es la velocidad. Cuando le sacan la norma a este vector velocidad, lo que obtiene es la rapidez. Si yo agarro el vector velocidad y lo hago unitario para cualquier t, lo que tenemos es el llamado vector tangente unitario, siempre y cuando la derivada no sea cero. La aceleración es la segunda derivada de la posición, como en física. Y en un punto, la recta tangente es la recta que en ese punto de la curva tiene dirección del vector velocidad. Y tiene esta ecuación. En el punto tal, ahí tendría que estar dirección y listo. Algunas propiedades de esta derivada es que se comporta como uno espera que se comporte. Es decir, si yo sumo dos cosas, dos funciones vectoriales, es igual a la derivada de cada una de ellas y multiplico por una función de una variable, se hace una regla del producto. Si también, si tengo un producto punto, también se hace una regla de producto. Y es más, si tengo un producto cruz, también se hace una regla de producto. Y en una cuestión de composición, una regla de la cadena, también se hace una regla de la cadena, de la manera usual. Entonces, se comportan bien. Ahora, la otra cosa importante es la longitud de arco. La longitud de arco es simplemente una integral de la rapidez y la intuición sobre eso es la siguiente. Si vamos a irnos a la pizarra. Ok. Voy a usar esta misma pizarra. Ajá. Entonces, ustedes quieren medir cuánto mide esta curva. Y conocen,
Es una curva. Esto. Vamos a suponer que el movimiento se da así, siempre avanzando. ¿Ok? Entonces, como la norma de la velocidad en un punto es la rapidez, entonces para cada puntito yo agarro la rapidez es local, entonces alrededor de ese puntito la rapidez es tanto. Si ustedes quieren saber, si ustedes van a 4 kilómetros por hora y quieren saber cuánto recorrieron 2 horas, lo que hacen es multiplicar el tiempo eh, por la rapidez, entonces le dan la distancia. En este caso sería 8 kilómetros. Entonces, en un pedacito, yo calculo la rapidez, que es la norma de la velocidad, y yo ya sé cuánto se avanzó. Entonces, un pedacito de un dt, calculo la velocidad, la rapidez, perdón, y ya sé cuánto se avanzó. Y se hace eso con cada pedacito. Desde el tiempo t igual a hasta el tiempo igual b. Entonces, sumar todos los pedacitos de distancia es hacer una integral de eso. Todo esto me da la longitud. Voy a pasar a la presentación. ¿Ok? Y así es por eso que se define de esa manera. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Veamos, ¿cuál es la longitud de arco de esta curva? ¿Cuándo te varía de 0 hasta 2pi? Vean que ese es el hélice. Es la hélice. Entonces, este es nuestro vector. La derivada de este vector es la de cos es menos sen, la de sen es cos y la de t es 1. Y la norma de esto es este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Pero cos al cuadrado más sen al cuadrado es 1. Más 1 da 2, entonces sería raíz de 2. Integral de 0 a 2pi de raíz de 2 es 2 raíz de 2pi. ¿Ok? Esto es una observación. Si esta curva, yo tengo una curva donde el tiempo varía de A a B, entonces yo puedo sustituir o reparametrizar esa curva de tal manera, o ese movimiento, porque recuerden que otra vez las curvas aquí no solamente nos interesa la curva, sino cómo se desplaza, entonces podemos llamarle también curva de movimiento. Esta curva de movimiento también depende de cómo se varía con el t, pero podemos decir que en vez de, si ese t de esa curva varía de a a b, quiere decir que el tiempo empezó en a, terminó en b. Pero podemos cambiar el marco y decir, bueno, yo quiero que mi a sea un 0 y que el b sea, que el b sea diferente. ¿Ok? Entonces, cuando el t, la idea otra vez es empezar en 0. Entonces, para poder empezar en 0, lo que uno hace es hacer este cambio. En vez de sustituye t por t menos a. De esta manera, si t vale, ¿cómo se dice? Aquí hay que hacer una correccióncilla. Aquí sería t más a. Aquí hay que hacer una suma. ¿Ok? Entonces, y aquí sería un menos. La sustitución sería entonces esta. Vamos a ponerle en vez de t. La idea es esta. Vamos a hacerle una pizarra. Sería más bonito. Entonces, vamos a hacerle una pizarra nueva. Entonces, tengo una curva. Y este el tiempo de esta curva de AB. Y yo quiero poner esta curva con un tiempo nuevo. Vamos a ponerle el tiempo de techo. Pero este tiempo de techo yo quiero que empiece en 0. No sé dónde va a terminar, pero que empiece en 0. Y que recorra la misma distancia. Entonces, si va a recorrer la misma distancia,
Sí, mejor que recorra la misma distancia de una vez. Entonces, ya, si la distancia de A hasta B sería B menos A, entonces de B menos A. Entonces, ¿cuál es la relación entre este tiempo y este tiempo? Entonces, vean que si yo agarro T, el nuevo, y le sumo A, me da el tiempo original. Entonces, esa es la sustitución. Sustituyo por T más A. Entonces, para pasar de esta parametrización a la otra donde empezamos en 0, sustituimos T por la nueva variable más A. Y ahora esa variable va a ir variando desde 0 hasta P menos A. Y va a describir la misma curva en la misma velocidad durante el mismo periodo de tiempo. Ya. Entonces, vamos a ir. Habíamos dicho T más A, entonces aquí hay que hacer T más A. Y aquí hay que poner un menos también, que hay un errorcillo. Entonces, corrijan eso, se cambia esto. Ok. Función de longitud de arco es la siguiente. Si ustedes tienen una curva que va de A a B, entonces podemos ver la función de longitud de arco, y la función de longitud de arco es la siguiente. Si yo empiezo desde el tiempo A hasta el B, me da toda la longitud. Pero si yo varío el tiempo entre A y B, la longitud va variando, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Primero es 0, ¿no? Hasta el máximo que es en B. Entonces vean que eso da una función que depende del tiempo, que es el tiempo A y termina en tiempo B. En el tiempo B da toda la longitud y en el tiempo A 0. Entonces eso se le llama longitud de arco, función longitud de arco. Y así. Entonces, a veces yo puedo parametrizar con respecto a esta nueva variable. ¿Cómo? Si yo pongo el t variando así, entonces me va a dar que S va a ser igual a una expresión que depende del tiempo. Y entonces, dame un momentito. Entonces, sigamos. Ok, entonces tenemos la longitud de arco y entonces sería esta funcioncita, y a veces se puede despejar eso se puede despejar la t en términos de S para poder hacer una reparametrización en longitud de arco. Entonces la reparametrización en longitud de arco lo que quiere decir es lo siguiente. Entonces, si ustedes tienen una curva, eso va del tiempo A hasta el tiempo B. Entonces, la longitud de arco, la S, me da la posición del punto de la curva de la siguiente manera. Si la longitud es 0, el punto está aquí. Si la longitud es la total, va a estar aquí. En cualquier punto intermedio entre la 0 y la total, yo puedo escribir el punto. Entonces, es como para preguntarse ¿en qué lugar está la partícula cuando se recorrió 1 metro? ¿En qué lugar está la partícula cuando se recorrió 2 metros? ¿En qué lugar cuando se recorrió 3 metros? En vez de escribir la partícula en términos de tiempo, es decir, dónde está la partícula en el primer minuto, dónde está la partícula en el segundo minuto. Así, esa es la idea de la longitud de arco. Y sigamos, por ejemplo, bueno, una de las cosas interesantes es que si tenemos esto así, derivaríamos con respecto a, vean que la norma de la velocidad es la rapidez, entonces si daríamos con respecto a t esto por el teorema de cálculo, entonces esto nos va a dar v de t, y podemos despejar esto y nos da que el diferencial o la razón de cambio del tiempo con respecto a la longitud de arco es 1 entre la rapidez. Eso se podría usar más adelante. Entonces, dice, parametriza el círculo de radio 1 del plano y luego reparametrícelo con respecto a su longitud de arco. Veamos este ejemplo. Entonces, el círculo se puede parametrizar de esta forma. El tiempo variando de 0 a 1 y coseno 2 pi t, 2 pi t.
Entonces, con esta parametrización se recorre solamente una vez el círculo, así. Calculemos la longitud de arco, entonces es muy fácil. S es igual a ST, la función de longitud de arco, entonces sería esto. La derivada de esto sería menos e, esto es cos, sacar raíz. Esto al final da 2pi porque ya sin cos va a dar 1. Y el 2pi va a estar al cuadrado, entonces saca al cuadrado con raíz queda 2pi. Entonces evaluando eso me da 2pi. Entonces al final, entonces S va a ser S es igual a 2pi t. Entonces podemos despejar el t y nos queda t es igual a S entre 2pi y sustituimos acá. Si sustituyo t con S entre 2pi se cancela y me quedaría cos, sen. Y ahora el S tiene que variar desde 0 hasta el máximo. La máxima longitud es todo el círculo que mide 2pi. ¿Ok? Veamos algunas parametrizaciones de curvas. Para eso vamos a ir al libro de Walker. Entonces, vamos a ponerle acá, página 9, 2.3, página 9. La página que yo indico es la página 9 del PDF. Entonces, veamos esto, vean esta curva, tiene esta parametrización y en este ejemplo se habla de la proyección sobre el plano de XY. Entonces, la proyección sobre el plano de XY hay una curva que tiene 3 variables, es nada más poner la última variable en 0, porque no tiene altura, es quitarle la altura a todo. Entonces, lo que me queda es una curva en el plano, y en este caso esta curva, vean que tiene esta descripción. Podemos poner x igual a esto, y igual a esto, entonces pasamos este 3 a restar, y estos 2 al cuadrado me tienen que dar 4, porque esa es la relación entre sin y cos. Entonces vean que esta curva es un círculo de radio 2. Ok, eso era discutir eso, ¿no? Así después vamos a pasar al 2.5 en la página 12. Vamos a hacer esta parametrización. Ahí dice, vamos a parametrizar esta curva. Esta curva, vean que es una intersección de dos superficies. Esta superficie intersecada con esta superficie. Entonces, ¿cómo vamos a parametrizar esta curva? La idea de la parametrización, de nuevo, dejar x, y, z en términos de la misma variable. La primera idea podría ser de la siguiente. Vamos a ver qué se hace aquí. ¿Cómo hacemos para hacer esto? Entonces, tenemos las dos ecuaciones y lo que hacemos es cancelar la z. ¿Cómo? Restándole a esta segunda la primera ecuación. Se la restamos, pues quedaría solamente 5, ya no tenemos z. Y en la parte esta, en la parte derecha, nos va a quedar todo esto. Y vean qué interesante, porque como solo aparece una x solita, sin cuadrado ni nada, yo puedo despejar a la x en términos de y. Entonces lo hacemos, aquí está un poquito despejado, tenemos la primera y vean que como z está en términos de x y y aquí, y yo voy a poder despejar a x en términos de y aquí, entonces yo puedo despejar x aquí y dejar a z también en términos de y ya tengo a las tres en términos de la misma variable. Entonces yo puedo usar a y como parámetro, entonces ponemos a y como parámetro. Entonces sustituimos y aquí para ver cuánto vale x, entonces nada más pasamos a dividir, entonces quedaría x es igual a esto. Y como les había dicho, si x está en términos de esto, entonces sustituimos x y el y, que sería el parámetro, que sería z igual a esto. Entonces el x es todo esto, el y es igual al parámetro y z quedó igual a esto. Esa es la parametrización. Ahora vamos al revés. Si yo tengo una ecuación, una parametrización, ¿podría yo escribir la curva en términos de intersección de dos superficies? Se puede.
Entonces, para eso hay que librarse del parámetro, más bien de encontrar un parámetro. Entonces, esta forma de hacerlo sería de la siguiente manera. Veamos aquí, en este ejemplo, ese es el punto 2.6. Entonces, tenemos esta cosa y la idea es la siguiente. Cada una sea igual a X. Esta es igual a, esta primera parte es igual a X, todo esto. Esta es igual a Y y esta es Z. Entonces, vean que la segunda quiere decir que Y es igual a T más 2. Entonces, ya está. Porque nada más de esta ecuación despejo el T y le sustituyo en la primera. Y me queda X igual a esto. Y en la segunda, Z es igual a esto. Entonces, Z es igual a eso y sustituyo el T. Y ya tengo una ecuación cartesiana, dos ecuaciones cartesianas que salen de la parametrización. Entonces, la curva de la intersección de esas dos cosas. En el siguiente ejemplo, en la página 13, ejemplo 2.7, vamos a hacer otra parametrización. En esta. Tenemos esta curva que es la intersección de estas dos cosas. Entonces, vean la idea. Aquí la idea es, podemos usar a Y como parámetro y en la segunda yo puedo despejar X y X lo sustituyo en esta. Y entonces vamos a tener una ecuación que solamente va a tener X, es Y y Z. Esas Y y Z van a estar al cuadrado, haciendo vamos a, ¿cómo se dice? A completar cuadrados y vamos a usar la regla de sin y cos, que sin el cuadrado de algo más cos al cuadrado de algo es igual a 1. Entonces, se despeja X, aquí está. X es esto, se sustituye en la primera. ¿Okay? Se completan cuadrados y se llega a esto, ¿ven? Entonces tenemos que nuestra curva está escrita por esta ecuación. Pasamos el 5 a multiplicar, eso fue lo que hicieron. Esta ecuación y la otra esta. Entonces, ¿cómo hace uno para parametrizar esto? La idea es dejar a Y y Z, usamos esta ecuación, vean que son suma de dos cuadrados. Lo que se hace es esto. Esa es una parametrización de elipses. Entonces, la parametrización de elipses es así. Entonces, llegan a una expresión X al cuadrado. Voy a dejarlo, vamos a ver, en este caso, está restando así. Entonces, llega a una expresión de ser un número positivo, ojo, menos, vamos a ponerle A pequeñito, más B, igual así. Todos positivos, todos positivos. Entonces llegan a algo así. Entonces la idea es usar la que yo les dije, que sean cuadrado más cosa cuadrada es igual a 1. Entonces uno lo que hace es pasarle a dividir para que lo vean más fácil. Si ya se aprenden la fórmula al final está súper bien. Entonces yo puedo ver esto así. O sea, les hago el detalle de cómo es que surge esa formulilla. ¿Ven? Entonces, vean que esto es algo al cuadrado más esto al cuadrado igual a 1. Entonces yo hago todo esto igual a cos de un nuevo parámetro y todo esto lo puedo hacer sen de un nuevo parámetro. ¿Tiene que ser el primero igual a cos y el segundo igual a sen? No necesariamente, puede ser intercambiado. Pero una vez que está así, yo despejo la x. Entonces, si yo despejo la x, con cuidado, me va a dar lo siguiente. Me da raíz esto entre raíz de a más a. Y el y quedaría entonces raíz de c de teta entre raíz de b más el b. ¿Ven?
Entonces, tanto el X como el Y quedan en términos del mismo parámetro. Aquí yo usé X y Y, pero en esta se hace para... Ay, me equivoqué. Con la de Walkers. Ajá. Hay que hacerlo para Y y Z. Entonces aplica la fórmula y quedaría Y y Z en términos del mismo parámetro. Entonces, luego hacer la fórmula, les queda el Y así y el Z así. Pero el X, vean que el X se puede bajar en términos del Y. Entonces nada más se despeja el X y ya está. Vean que el X quedaría entonces 1 más 2Y, que sería esto. Y ya tenemos toda la parametrización de la curva, que sería toda esta cosa. Entonces íbamos con la presentación. Ok, ahora, vectores asociados a una curva. Está el vector tangente unitario, vector normal unitario, vector binormal unitario. Vector tangente unitario ya habíamos visto que es la derivada entre la norma y la derivada. El vector normal unitario es derivar la expresión del tangente y después dividir entre la norma. Y el otro es el producto cruz de estos dos. La posición de estos vectores es así. Digamos, si el t está aquí y el n está aquí, entonces el producto cruz, t por n, el b va a estar apuntando hacia arriba. ¿Ok? Entonces b es igual a t por n, producto cruz. Vean que el n sería, entonces yo puedo sacar una fórmula para n porque sería producto cruz así. Entonces cerramos de b a t. Y para encontrar el t sería de n a b, usando la regla de la mano derecha. Los tres son unitarios, por lo tanto el el producto cruz es unitario también. Entonces tenemos eso. Los tres vectores estos forman lo que se llama el triedro intrínseco de una curva y dependen de t. Para cada t de la curva, cada tiempo, cada posición de la partícula en el tiempo, hay un t, n y b diferentes. ¿Ok? Ahora, hay el triedro. Un triedro es como un cubito, ¿verdad? Entonces, hay caras importantes ahí que son la que está formada. La cara que tiene el vector b y t se llama plano rectificante y la normal es el vector normal. El plano normal es el que contiene a la n y a la b y tiene como normal a la tangente. Y el plano osculador, que es el plano que tiene al t y al b, al t y al n, tiene normal al b. Ok, ya habíamos visto esas propiedades. Y hay unas fórmulas para t, n y b, que son estas de aquí, que vean que están en términos de la segunda derivada de la posición y de la primera derivada de la posición. Esas fórmulas son importantes porque nos facilitan el cálculo de t, b y n para puntos particulares. Porque a veces, vean que la de n es la derivada de toda esta expresión. A veces esa expresión no es nada bonita. Y derivar eso con respecto a t. Y en feria sacarle la norma. Es horrible. Entonces, y al final de hacer el producto cruz de todo eso, y cuando nada más queremos la información en un puntito, es un poquito complicado. Entonces, esta fórmula nos ayuda mucho a simplificar esto. Veamos veamos este ejemplo de aquí. Entonces, sería calcule t n b en el punto 0,20 de la curva de esta curva. Entonces vamos a hacerlo. Vean que es un punto particular. Vamos a usar estas fórmulas de aquí. Entonces le dices esto. Vamos a calcular el t. Luego vamos a calcular el b. Y si tengo t y b, vean que el producto cruz, como esta fórmula de la izquierda, me da el n. Entonces así es como se va a hacer. Entonces aquí está. Primero se calcula. Si estamos en este punto, vean que toda la fórmula depende del tiempo. Entonces,
primera pregunta que hay que responder es en qué tiempo pasa uno por ese punto. Entonces, si la posición es esto, ¿en qué tiempo paso por aquí? En tiempo cero. Se hace esto igual a esto y me da que el tiempo es justamente cero. Ahora, R'. R', si R es esto, entonces sería todo esto. En cero me da este vector. Entonces en cero, el tangente unitario es esto entre su norma y me da 0, 0, 1. Ahora, vamos a calcular el B. El R' en cero es esto, el R2' en cero es esto. Vean que si yo saco esto y lo vería dos veces, me da menos 6, 0, 0. Entonces, evaluado en cero me da menos 6, 0, 0. Por lo tanto, se hace el producto cruz y sería entre el resultado de la norma. El producto cruz de estos dos me da 0 menos 6, 0. No, 0 menos 36, 0. Ahí se puede hacer. Y dividido entre la norma me da 0 menos 1, 0. ¿Ok? Y finalmente el vector normal en el tiempo 0 sería el producto de los dos que no dieron. Y el producto cruz de estos dos es menos 1, 0, 0. ¿Ok? Entonces con eso terminamos. Voy a ponerles esto. Ajá. Y sería todo por esta parte y con eso terminamos el primer tema. Hasta luego.